Ante la inflación, las centrales obreras están pidiendo renegociar el salario mínimo. Adelante, Luis. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña José Luis Baquedano, dirigente obrero, y sobre este tema de la inflación a los niveles que se ha llegado ya requiere una revisión del salario mínimo. ¿Es así, don Luis? Es necesario y urgente hacer alguna revisión en ese sentido porque teníamos ya varios años que no superábamos los 2 dígitos y ahora estamos hablando de que ya el Banco Central ha definido que está a un 10%. Eso debe de forzar a los sectores productivos, trabajadores, empresarios y con la mediación del gobierno, que es el responsable de convocar a las partes para hacer una revisión del salario mínimo. Porque en este momento el trabajador ha perdido entre un 10 y un 12% su capacidad adquisitiva. Eso quiere decir que el trabajador hoy gasta más y consume menos. Entonces el trabajador cada día está más empobrecido por la situación económica que estamos viviendo en el país, por la inflación que se da galopante de los precios de canasta básica, los bienes y servicios que se producen en el país. Todo eso tiene asfixiado económicamente al trabajador. ¿Y qué pasa con aquella gente del sector informal de la economía, que es una economía de subsistencia? ¿Qué pasa con aquella gente de tierra adentro que no tiene un empleo, que no tienen esa capacidad de adquirir los bienes y servicios? Antes comíamos a puros huevos, hoy ni siquiera eso, porque los huevos están extremadamente caros. Esa situación entonces está forzando a que el gobierno convoque lo más pronto posible al sector productivo para ver y hacer un análisis de la situación económica del país, que sabemos que no es producto de una situación interna del país, sino que estamos viviendo las consecuencias de lo que está pasando en Europa con ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha encarecido los costos de los derivados del petróleo. Igual los insumos agrícolas también se han disparado y eso puede traer como consecuencia, que no quisiéramos llegar a un extremo como ese, de llegar a una inseguridad alimentaria. Eso sería delicado y sería grave, y hoy estamos más que todo viendo cómo se puede paliar esta crisis que estamos viviendo y que no siga afectando más al pueblo hondureño. El gobierno tendrá que tomar algunas acciones, pero en este momento se requiere de forma urgente pues, que se convoque a los sectores para revisar esos datos y esas estadísticas que está planteando el Banco Central, que plantea el INE, que plantea Finanzas, para que se llegue pues, en un momento determinado a esa revisión que los trabajadores están pidiendo a gritos en este momento. Y podría ir en aumento ese tema de la inflación también, ¿no, José Luis? Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Que no es que se mantiene la inflación, es que se sigue disparando la inflación, que se sigue creciendo el costo de los bienes y servicios en el país, y recalco, eso tiene asfixiado económicamente a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias, don José Luis Baquedano, dirigente obrero. Lo han escuchado ustedes, compañeros, con este llamado que se hace al gobierno principalmente para que se llame nuevamente a las negociaciones al sector obrero con el tema del salario mínimo debido a la alta que ha tenido la inflación en los últimos días. Con este informe yo regreso a estudios principales. Gracias. Ojalá